Ya vimos cómo una carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético en el espacio. Este campo magnético viene dado por la ecuación recién vista, mu sub 0 sobre 4pi, la carga, vector velocidad, producto vectorial, vector unitario r sobre r al cuadrado. Si toda carga en movimiento genera un campo magnético y como una corriente eléctrica es portadores de carga eléctrica en movimiento, pues se concluye que toda corriente eléctrica deberá también generar campos magnéticos. Vamos a estudiar esta cuestión. Consideremos un conductor por el cual circula una corriente eléctrica. Vamos a darle un espesor al conductor. Por acá tenemos circulando una corriente eléctrica. Vamos a tomar una porción pequeña de este conductor con una longitud diferencial de L. En esta pequeña porción tendremos una cantidad de carga que le llamaremos diferencial de Q, correspondiente a la carga de los portadores de carga contenido en este pequeño volumen. Estos portadores de carga se van a mover con una velocidad tangente al conductor y que, como ya sabemos, es la velocidad de desplazamiento. Consideremos un punto cualquiera del espacio, un punto P, un vector R desde el elemento de corriente hasta dicho punto, un vector R, dado que el elemento es muy pequeño, se puede considerar como una carga puntual en movimiento y con esta velocidad. De modo tal que el campo magnético que produce esta pequeña cantidad de carga será o tendrá una expresión semejante a la vista anteriormente. Ese campo será muy pequeño, obviamente, un diferencial de B será igual a mu sub 0 sobre 4pi, la carga, que en este caso es una carga pequeña, diferencial de Q, por la velocidad con que se mueve, que es la velocidad de desplazamiento, producto vectorial, r vector unitario sobre r al cuadrado. Como sabemos, el vector unitario tiene la dirección y sentido del vector r y módulo unidad. Ahora bien, vamos a expresar, de acuerdo a lo conocido, esta cantidad diferencial de carga. Si todos los portadores de carga son iguales, cada uno de estos portadores tendrá la misma carga, que le llamaremos carga Q.
y la cantidad de carga de estos portadores será igual al número de portadores contenidos en este pequeño volumen, número de portadores de carga por la carga de cada uno de estos portadores, que le llamaremos Q. Recordando un concepto visto anteriormente en el capítulo de corriente, N minúscula, densidad de portadores, que lo habíamos definido como el número de portadores de carga por unidad de volumen, despejando el número de portadores de carga. En este caso nos quedará N por el volumen, N por el volumen, el volumen contenido en este elemento, que es muy pequeño, básicamente es un diferencial de volumen, por la carga Q. Nos quedará entonces N, el volumen de este pequeño elemento será el producto del área transversal del conductor por su longitud. Este volumen entonces será A por la longitud diferencial de L y por la carga Q. Reemplazaremos entonces en la expresión del campo la ecuación de la carga encontrada recién. Tendremos entonces que el campo magnético será igual a μ sub 0 sobre 4pi, la carga diferencial de Q, que es N por A por dl y por Q, por el vector B sub d, que lo podemos expresar de esta forma, como el producto del módulo del vector por un vector unitario en la dirección de B sub d. Como B sub d es tangente al conductor y en el sentido de la corriente, en esa misma dirección y sentido tenemos definido el vector unitario densidad de corriente, tangente al conductor y en el sentido de la corriente. Entonces expresaremos nuestro vector B sub d como el producto del módulo de ese vector por un vector unitario en la dirección y sentido de B sub d. Producto vectorial R vector unitario sobre R cuadrado. Si recordamos del capítulo de corriente eléctrica, que la corriente se puede expresar como NQ V sub D por A, que es lo que estoy remarcando aquí. Esta expresión englobada es la corriente I, de forma tal que el campo magnético, debido a este elemento de corriente, lo podemos expresar como μ sub 0 sobre 4pi la corriente I por diferencial de L, J vector unitario por R vector unitario sobre R cuadrado.
Aquí vamos a definir un vector diferencial de L, un vector diferencial de L como un vector cuya magnitud es la longitud diferencial de L, cuya dirección es tangente al conductor y cuyo sentido coincide con el sentido de la corriente eléctrica. De modo que dL por justamente el vector unitario J nos dará el vector de L recién definido. Entonces el campo magnético de este elemento de corriente nos quedará μ sub 0 sobre 4pi y por dL producto vectorial R vector unitario sobre R cuadrado. Esta expresión nos da entonces el campo magnético producido por este elemento de corriente en un punto ubicado a una distancia r de dicho elemento de corriente. Esta expresión se conoce como ley de Biot-Savart. Podríamos expresar esta ley reemplazando el vector unitario por el vector r dividido su módulo, es decir, que una expresión alternativa a esta es la siguiente: μ sub 0 sobre 4pi y dl producto vectorial r vector sobre r al cubo. Ahora bien, en el magnetismo también es válido un principio muy utilizado en los temas anteriores en electrostática, que es el principio de superposición. Es decir, que si en una región tenemos varias cargas puntuales en movimiento, el campo resultante, el campo magnético resultante en un punto será igual a la suma vectorial del campo magnético debido a cada una de estas cargas. Esa suma debe ser una suma vectorial y cada uno de esos campos se calcula con la expresión vista. De forma tal que el principio también lo podemos aplicar para un circuito con corriente. Si tenemos un circuito que transporta una corriente I y queremos el campo magnético en un punto P, cada elemento de corriente va a generar un campo en este punto. La suma vectorial de todos estos campos nos dará el campo resultante en el punto P. Es decir, que el campo magnético debido a todo un circuito con corriente vendrá dado por la suma de los infinitos elementos. Esto es una integral. Podemos sacar μ sub 0 sobre 4pi fuera de la integral como constante. Integrar entonces de I de L por R vector unitario sobre R cuadrado. Hay que tener en cuenta que esta es una integral
vectorial. Generalmente no estamos acostumbrados a resolver integrales vectoriales, de modo que lo que normalmente se hace es tomar un elemento cualquiera del circuito, calcular la expresión del campo generado por este elemento a partir de la ley de Biot-Savart, determinar perfectamente este vector, es decir, no solamente su módulo, sino su dirección y sentido, y a este vector, al vector diferencial de B, descomponerlos en sus componentes cartesianas. Integrando la componente diferencial de B sub x, obtendremos la componente en la dirección x del campo magnético resultante. Esta integral ya no es vectorial, es una integral escalar. Lo mismo con las demás componentes. Nunca está de más analizar la simetría del circuito para poder ver si alguna de estos campos, por una cuestión de simetría, se hace nulo. Si obtenemos las componentes, el campo resultante, debido al circuito, vendrá dado, o lo podemos expresar con vectores unitarios de la siguiente manera. Esto que estamos diciendo para un circuito completo se puede aplicar para varios circuitos. Es decir, si en una región tenemos varios circuitos con corriente eléctrica, se determinará para el cálculo del campo magnético en un punto, se determinará el campo que cada circuito genera en el punto, y finalmente el campo resultante en el punto vendrá dado por la suma vectorial del campo magnético debido a cada uno de estos circuitos.